La intrigante vida del rey David y sus esposas. ¿Sabías que detrás de los salmos inspiradores y las hazañas heroicas, el rey David de Israel vivió una vida llena de pasión, desafíos y decisiones trascendentales? En este relato, exploraremos la vida de David, un hombre cuyo corazón osciló entre la adoración ferviente y las debilidades humanas. Acompáñame en este viaje a través de los versículos bíblicos que revelan los misterios de su vida y las mujeres que lo acompañaron. ¿Sabías que aunque comenzó como un simple pastor de ovejas, Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel? ¿Te has preguntado cómo un joven pastor se convirtió en un líder tan influyente? En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas, y así puedan aprender de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, y activa la campanita, para que no te pierdas los próximos contenidos. ¿Quién fue David? David, el pastor convertido en rey. Su nombre resuena a través de los siglos. Es uno de los personajes más icónicos de la Biblia. Su historia está entrelazada con la fe, la música, la guerra y el amor. Desde matar al gigante Goliat hasta componer los hermosos salmos, David dejó una huella imborrable en la historia sagrada. Su vida está tejida con hilos de valentía, pasión, fe y debilidades humanas. Acompáñame en un viaje a través de los versículos bíblicos para descubrir la historia de este pastor convertido en rey. Orígenes y juventud. Nacimiento y criado como pastor. David nació alrededor del año 1040 a.C., en Belén, una ciudad al sur de Jerusalén. Fue el octavo hijo de Isaí, perteneciente a la tribu de Judá. Desde joven David cuidaba ovejas en los campos, una profesión que le enseñó valiosas lecciones de humildad, valentía y dependencia en Dios. El ungimiento de Samuel. Dios tenía planes más grandes para David. El profeta Samuel visitó la casa de Isaí y bajo la dirección divina ungió a David como futuro rey de Israel. Aunque era el menor de sus hermanos, Dios vio su corazón y lo escogió. El rey guerrero y poeta. La victoria sobre Goliat. La historia de David se inmortalizó cuando enfrentó al gigante Goliat con una honda y 5 piedras. Su fe y valentía lo llevaron a la victoria, y su fama se extendió por todo Israel. Perseguido por Saúl. A pesar de su éxito, David vivió años de persecución a manos del rey Saúl. Esos tiempos difíciles forjaron su carácter y su confianza en Dios. Los salmos que escribió durante esta época reflejan su profunda relación con el Creador. Su reinado. Reinado en Hebrón y Jerusalén. A los 30 años, David fue ungido como rey sobre Israel en Hebrón. Reinó 40 años en total, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Durante su reinado, expandió las fronteras de Israel y estableció un reino próspero. El rey y sus esposas. Mical, hija de Saúl, se convirtió en la primera esposa de David. Su matrimonio, inicialmente un símbolo de alianza política, se vio afectado por envidias y conflictos, reflejando las tensiones entre David y Saúl. Maacá, madre de Absalón, simboliza las complicaciones familiares que pueden surgir en la vida. La rebelión de Absalón contra David refleja cómo los conflictos internos pueden llevar a consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Las otras esposas y concubinas de David nos hacen reflexionar sobre las prácticas matrimoniales de su tiempo. A través de ellas, vemos cómo las normas sociales y familiares de la época influían en la vida personal y política. Abigail, la sabia y valiente. En 1 Samuel 25, conocemos a Abigail,
una mujer de gran inteligencia y valentía. Estaba casada con Nabal, un hombre insensato y egoísta. Cuando David y sus hombres necesitaron provisiones durante su peregrinaje en el desierto, enviaron un mensaje a Nabal solicitando ayuda. Sin embargo, Nabal respondió de manera insolente y rechazó la petición. Abigail, al enterarse de la situación, actuó rápidamente. Reunió una generosa cantidad de alimentos y vino al encuentro de David. Su sabiduría y humildad la llevaron a interceder por su esposo y su familia. Abigail se postró ante David y le rogó que no tomara venganza contra Nabal. David, impresionado por su actitud, aceptó su ofrenda y bendijo a Abigail. Después de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail como su esposa. Su unión fue un testimonio de la gracia divina y la capacidad de Dios para transformar situaciones difíciles. Abigail se convirtió en una figura importante en la vida de David, y su influencia fue positiva y significativa. Ahinoam, la compañera fiel. Ahinoam es mencionada en 1 Samuel 25:43 como una de las esposas de David. Aunque no se detalla mucho acerca de ella, Ahinoam fue una compañera fiel en los momentos de triunfo y dificultad. Betsabé, la pasión y el pecado. La historia de David y Betsabé es una de las más conocidas y dramáticas de la Biblia. En 2 Samuel 11, leemos cómo David, desde su palacio, observó a Betsabé bañándose en la azotea de su casa. La pasión lo consumió, y David decidió tomarla para sí mismo, a pesar de que Betsabé estaba casada con Urías, uno de los valientes guerreros de David. Betsabé quedó embarazada, y David intentó encubrir su pecado al traer a Urías de vuelta del campo de batalla para que estuviera con su esposa. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de los privilegios de su hogar, mientras sus compañeros seguían luchando en la guerra. David, desesperado, urdió un plan para que Urías muriera en combate. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. El rey confesó su pecado y experimentó el perdón divino. A pesar de la tragedia, Betsabé se convirtió en la madre de Salomón, quien sería el siguiente rey de Israel. Su historia es un recordatorio de la fragilidad humana y la gracia de Dios. Reflexión sobre la vida de David. La vida de David, como un intrincado tapiz, se teje con hilos de triunfos y fracasos, pasión y arrepentimiento, fe y debilidades humanas. A través de su historia, encontramos lecciones atemporales que resuenan en nuestras propias vidas. David, ungido por Dios como rey, no fue inmune a las tentaciones y errores. Sin embargo, su corazón seguía a Dios. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a elecciones cruciales? La vida de David nos recuerda que nuestras decisiones definen nuestra identidad y que incluso los grandes líderes pueden caer. Pero también nos muestra que el arrepentimiento y la gracia divina pueden restaurarnos. Betsabé representa la fragilidad humana. A pesar de su pecado, Dios no la abandonó. Su hijo, Salomón, se convirtió en un rey sabio y constructor del templo. ¿No es asombroso cómo la gracia divina puede transformar nuestras vidas rotas? Aprendamos a recibir y extender esa gracia. Ahinoam y Abigail, esposas de David, representan la fidelidad en diferentes contextos. Ahinoam, aunque menos destacada, estuvo a su lado en las victorias y derrotas. Abigail, con su sabiduría y valentía, intercedió por su esposo y su familia. ¿Cómo podemos ser fieles en medio de las tormentas de la vida? La respuesta está en permanecer cerca de Dios y confiar en su guía. La vida de David no fue lineal. Tuvo altibajos, momentos de gloria y profundas tristezas. Así también es nuestra vida. La Biblia no oculta las imperfecciones de sus personajes, y David no es la excepción. Pero en cada capítulo vemos a Dios obrando. En nuestras propias historias, Dios también está presente, escribiendo una narrativa más grande. Las diversas esposas y concubinas de David reflejan las prácticas matrimoniales de su tiempo
incitándonos a considerar cómo las normas culturales influyen en nuestras relaciones personales y familiares. Su historia invita a una reflexión sobre la evolución de las costumbres sociales y el papel que juegan en la definición de nuestras propias vidas amorosas y familiares, identidad y elecciones. David, a pesar de sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Nos recuerda que nuestras elecciones definen nuestra identidad y que incluso los grandes líderes enfrentan tentaciones. La complejidad de la vida. La vida de David no fue lineal. Tuvo altibajos, victorias y derrotas. Así también es nuestra vida. La Biblia nos muestra que Dios trabaja en medio de nuestras imperfecciones. Finalmente, la vida de David y sus esposas nos enseña sobre la complejidad de nuestras elecciones, la fidelidad en medio de las pruebas y la necesidad de buscar la gracia divina. Así como ellos enfrentaron desafíos, también nosotros debemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y permitir que Dios escriba nuestra historia. La vida de David es un recordatorio de que todos somos parte de una historia más grande. Como él, enfrentamos desafíos, amores y luchas internas. Pero en cada capítulo, Dios está presente, extendiendo su gracia y escribiendo nuestra historia. Reflexionemos sobre nuestras elecciones, busquemos la fidelidad y permitamos que la gracia divina nos transforme. No olvides compartir, darle me gusta, suscribirte y hacer tus comentarios para seguir siendo edificado con estas historias que bendicen tu vida. Dios te bendiga.